Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación que nos ha hecho el ingeniero Reinaldo para poder compartir con ustedes esta temática que, bueno, la hemos escogido porque consideramos que es muy importante en cualquier organización, sea nuestro medio una empresa privada, una empresa pública, una institución pública, y no solamente a nivel Bolivia, sino también en todas las regiones, ¿no? Es muy importante, es una herramienta que se utiliza a nivel mundial, pero consideramos que la aplicación en nuestro medio y actualmente es de vital importancia, ¿no? Más aún tomando en cuenta las herramientas a las cuales hoy en día tenemos acceso. Bien, entonces vamos a iniciar hablando de la importancia del descriptor del puesto en la gestión de los recursos humanos. Para iniciar este webinar, pues voy a mostrarles un contenido que hemos preparado para poder hablar de esta temática desde un aspecto totalmente práctico, no solamente la parte teórica, sino en la práctica, y es cómo se deberían adecuar estos descriptores del puesto, que como mencionábamos se utilizan a nivel internacional con distintos nombres, ¿no? Vamos a hablar en esta oportunidad de manera previa, recordar cuáles son los procesos de mayor relevancia de recursos humanos, para después entrar en temática, hablar de los descriptores del puesto, mencionar cuál es la importancia, recordar cuál es la formulación de la herramienta, y estamos integrando un elemento que es muy importante en muchos modelos de gestión del talento humano o gestión de personas o de recursos humanos, aún no se han integrado, ¿no? Que son las competencias, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las competencias de manera integrada al descriptor del puesto, a los descriptores de puestos? También mencionar cuál es la relación de los descriptores de puestos con los distintos procesos de recursos humanos y el descriptor del puesto y el rol que desempeña en lo que hoy conocemos como recursos humanos 2.0. Bien, de manera previa a hablar de los descriptores de puestos o job description, que le llaman en idioma inglés, o programas operativos anuales, individuales, o planes individuales, o programas individuales, o manual de puesto, pues vamos a hablar de los procesos más importantes de recursos humanos, ¿no? En todas las instituciones, en todas las organizaciones, sean estas públicas o privadas, pues ejecutamos distintos procesos, como los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, los procesos de integración después de que nosotros hemos reclutado, hemos seleccionado y hemos contratado a los funcionarios, los colaboradores, inicia un proceso de inducción o integración a lo que es la organización, ¿no? Donde obviamente se comparten información vital de la estrategia, los objetivos estratégicos, la visión, la misión de la empresa. Se socializa cuál es la importancia de la estructura organizacional, del giro de la empresa, de la misión, de la visión, como mencionábamos anteriormente. En todas las organizaciones se utilizan estos procesos, ¿no? Así como también el control, aunque ya en medios en otros países sabemos que no está tan en boga, pero habitualmente es el proceso que creo que en muchos aspectos disgusta, pero de alguna manera debemos hacer el control previo a la emisión de las planillas salariales o al proceso de compensación que sigue a continuación. El desarrollo y evaluación. Es muy importante el tema de evaluación del desempeño, que en nuestro medio generalmente se realiza 1 o 2 veces al año y está muy vinculado a lo que son los descriptores de puestos. Cuando hablamos de desarrollo, formación y capacitación, de igual manera, es un aspecto de vital importancia actualmente en las organizaciones y que ahora, en la actualidad, pues, como mencionaba al inicio, gozamos de muchas herramientas las cuales nos permiten que los procesos de formación ya no sean restrictivos a un presupuesto, sino más bien estén al alcance de todas las organizaciones con las tecnologías y
y la información que actualmente contamos, ¿no? En redes y en Internet. Recursos humanos marca, que también es muy importante. Muchas organizaciones también se está utilizando la estrategia de recursos humanos para promover todos los procesos que ejecutan los gestores de recursos humanos como parte estratégica de la organización para promoverlos, ¿no? Es como una estrategia de marketing interno que nos ayuda a promover las actividades que se realizan, operaciones que se realizan en recursos humanos, que también pueden distinguir la imagen institucional. Como muchas organizaciones promueven hacia afuera, hacia sus clientes, que los recursos humanos es el recurso de mayor valía, ¿no? Las personas son el recurso de mayor valía en cualquier organización, y muchas empresas utilizan este proceso de recursos humanos marca para poder promover esas características que distinguen a muchas organizaciones que inclusive se encuentran en distintos rankings como mejores empresas para trabajar en el mundo, ¿no? La movilidad que está vinculada a los procesos de promoción y carrera dentro de una organización, muy vinculada a lo que conocemos actualmente con los procesos de sucesión, ¿no? Los planes de sucesión en las empresas, que cada día adquieren mayor importancia, mayor relevancia en el medio, ¿no? Sí me gustaría, por favor, voy a estar yo atento a las consultas que puedan realizarse. El webinar pues, sería muy importante que podamos aprovechar para que sea un espacio para poder resolver cualquier consulta que tengan referida a este tema y pues que pueda ser de utilidad para cada uno de los participantes. Bien, el fondo de la presentación en el título mostramos estos dos dados, ¿no? No es casualidad porque en realidad cuando me invitaron a realizar la ponencia, a participar del webinar, yo decía, ¿cómo podemos mostrar la importancia de los manuales de puestos o el descriptor del puesto en la gestión de recursos humanos? Y se me ocurría hacer una analogía con los juegos. En este caso, estamos hablando de los juegos de dados, ¿no? Nosotros conocemos que con los dados podemos tener y practicar muchos juegos, ¿verdad? Muchos juegos que son conocidos. En cada país hay un juego distinto para el cual utilizamos dados, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en algún momento a nosotros nos invitan a jugar una partida de dados, pero no nos dicen qué juego vamos a jugar? O peor aún, entramos a participar en un juego en el cual del cual no conocemos las reglas, ¿no? Y eso resulta complicado, pues, porque ya nos deja en una desventaja, ¿verdad? Si nosotros fuéramos invitados a participar de un juego de dados y no conocemos cuál es el nombre del juego y mucho menos conocemos cuáles son las reglas del juego, qué debemos hacer, por ejemplo, para ganar una partida o qué no debemos hacer para no cometer infracciones en el juego, pues es muy importante tener unas instrucciones, ¿verdad? Estas instrucciones en los juegos son de vital importancia, tal como lo es los manuales o los descriptores del puesto, job description, importantes para poder participar en cualquier organización y poder ayudar a cumplir el propósito, los objetivos estratégicos, el cumplimiento de la misión. Vale decir que es muy difícil que yo pueda entrar a un juego de dados sin conocer el nombre del juego, sin conocer las instrucciones. De la misma manera, cuando nosotros participamos en una organización, en cualquier puesto dentro de la estructura organizacional, nos es muy difícil poder colaborar o tener la certeza de que estamos colaborando a consecución de los objetivos si no conocemos cuál es el descriptor del puesto, ¿no? Es una información vital que nosotros precisamos para poder saber cuál es nuestra ubicación en la empresa, es decir, en qué posición me encuentro, en qué departamento trabajo, si el puesto requiere de dependientes, si el puesto tiene una supervisión directa, funcional,
No lo sé, ¿verdad? Es decir, toda esta información es equivalente a las reglas del juego, las instrucciones del juego. Es muy importante mencionar que actualmente pues se conocen muchas organizaciones que, y lo he escuchado en muchos conversatorios también a nivel internacional, principalmente en Latinoamérica, que una persona ingresa, es inducida al puesto de trabajo, pero no le presentan el descriptor del puesto. Es decir, no conocen cuál es el objetivo del puesto en el que está desempeñando funciones y mucho menos cuáles son las funciones específicas o los resultados esperados. Entonces, con este pequeño ejemplo, pues vemos cuál es la verdadera relevancia del conocer el descriptor del puesto por parte del colaborador, del personal, de los funcionarios, ¿no? De los recursos humanos, así como también del empleador, ¿verdad? Tener una planificación de recursos humanos requiere, en todo caso, después de tener conformada la estructura organizacional, tener un manual de puestos, ¿no? Que no es más que la conjunción de todos los descriptores, o más bien de cada uno de los descriptores de los puestos que integran cualquier organización. Bien, pero ¿qué es un descriptor del puesto entonces, no? Ya hemos dicho cuál es la analogía, hemos utilizado una analogía para saber que necesitamos del descriptor del puesto para poder desempeñarnos. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto tiene que ser así, no? Estas instrucciones del juego de dados, o en nuestro caso, el descriptor del puesto para cada persona, no es más que un resumen de los conocimientos, habilidades, responsabilidades, funciones, competencias, que es muy importante, y resultados que son esperados en un determinado puesto, ¿verdad? Es decir, lo primero que yo debería recibir cuando ingreso y me incorporo a una organización, pues es conocer cuál es mi rol, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis atribuciones y qué conocimientos me van a demandar. Muchos de ustedes dirán, pero esta información está cuando hacen el proceso de reclutamiento en cualquier modalidad. Es decir, si yo me presento a una convocatoria pública, ya sea a través de redes como LinkedIn o cualquier otra, ¿no? Me dan esta información para poder postular un puesto. Sí, muchas organizaciones utilizan información del puesto para poder realizar sus procesos de reclutamiento, ¿no? Pero en el proceso de inducción, cuando yo ya ingreso a la organización, es un síntoma común en muchas organizaciones de que no se le proporciona al colaborador que recién ingresó, que recién se incorporó, el descriptor del puesto. Entonces, bueno, ahí me gustaría que cada quien pues pueda analizar desde la experiencia y percepción de cada quien, si en algún momento, pues, en cuántos trabajos he estado en mi trayectoria profesional o experiencias que había escuchado de familiares o amigos, los cuales conocen perfectamente cuáles son las funciones y el primer día de incorporarse en el trabajo, les entregan estos descriptores de puestos o manual de puestos. Sí, creo que sería muy interesante invitarlos a que nos puedan comentar aquello. Bien, una vez que yo ya conozco las instrucciones del juego, vamos a volver a la analogía para poder continuar con el juego. Una vez que yo ya conozco las reglas del juego, una vez que yo ya conozco cuál es el objetivo del juego, qué debo hacer para ganar ese juego y qué no debo hacer para no cometer alguna infracción, es la única forma que me permite y me va a permitir reflexionar a mí a partir de ese momento cuáles son las estrategias que yo necesito para poder ganar el juego, ¿sí? Es por eso que ustedes ven en la pantalla una estrategia, ¿no? Por ejemplo, en un partido de fútbol, vemos la estrategia tal vez de un pase a gol, o cuál va a ser la formación que voy a tener en el equipo, pues para ganar ese partido, ¿verdad? De igual manera, abajo puedo ver una estrategia para ver, qué sé yo, en un partido de fútbol americano o cualquier deporte que ustedes puedan imaginarse, basquetbol o cualquiera, ya una estrategia, pero conociendo cuáles son las reglas del juego, ¿verdad?
Lo mismo sucede con los descriptores de puesto. Una vez que yo conozco cuál es el objetivo del puesto, cuál es la ubicación, cuáles son mis funciones, cuáles son los resultados que espera la organización, en los que yo pueda conseguir y pueda colaborar a la consecución de los objetivos estratégicos, pues una vez que tenga clara esa información, yo voy a poder perfilarme para poder desarrollar estrategias para conseguir en un determinado tiempo estos resultados esperados por la organización, ¿verdad? Entonces, es la única manera. Sin necesidad de generar ningún tipo de polémica, pues me gustaría que también ustedes puedan reflexionar sobre si han podido en las organizaciones en las que se desempeñan actualmente, pues desarrollar este tipo de estrategias personales, ¿no? Voy a leer perdón, creo que es mejor así, en un webinar, voy a leer una pregunta. Nos dice Sheila Mogollón, dice, tengo 15 años trabajando para la administración pública y solo en mi segundo puesto me dieron un manual en la administración pública venezolana. Correcto, un saludo hasta allá, Sheila, muchas gracias por tu participación. Es cierto, ¿verdad? Creo que acá nos muestra Sheila un ejemplo, ¿no? ¿En cuántas instituciones habrá trabajado Sheila en 15 años de experiencia profesional y solamente indica que en su segundo puesto le han proporcionado el manual del puesto en el que estaba fungiendo, desempeñando funciones? Sheila, es un síntoma, como decía yo, común en muchas organizaciones, ¿no? He podido compartir experiencias con algunos colegas, por ejemplo, en Argentina, o en Colombia, o en Brasil, ¿verdad? Y lamentablemente es un mal común, ¿verdad? No de manera despectiva, pues no lo digo de manera despectiva porque, bueno, seguramente muchas organizaciones, los procesos de recursos humanos están terciarizados, pero creo que es muy importante que nosotros como gestores de recursos humanos tengamos muy presente este tema, ¿no? ¿Quiénes debemos promover el uso de los manuales de puestos, de los descriptores, de los job descriptions, de los planes operativos anuales individuales, de los planes individuales, como quieran denominarle, pues somos nosotros los gestores, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente de que nosotros vamos a ayudar a los colaboradores a que puedan formular sus estrategias para poder eh, apoyar, para poder brindar una colaboración exacta o tal vez pueda rendir como el empleador necesita o espera que rendamos, ¿no? Pero si no tenemos esa información, como nos comentaba Sheila, pues es muy complicado, ¿no? Guillermo Rodas Rosa nos dice, en realidad no le dan el descriptor de puesto entrando en una organización. Es cuestión de que la persona encargada de recursos humanos lo haga. Que se lo haga saber, ¿no? Eso es lo que yo entiendo del comentario. Muchas gracias, Guillermo Rodas. Tienes toda la razón. Por eso decía e incidía en que somos nosotros los gestores de recursos humanos quienes debemos promover el uso de esta herramienta, ¿no? Que, bueno, comentarles que muchos colegas igual, muchas veces en conversaciones y en webinars, trataban de resaltar y decir, ¿cómo yo empiezo, por ejemplo, un sistema de recursos humanos? ¿Cómo debo empezar un sistema de recursos humanos si es que no lo voy a comprar o no ha tomado la dirección de la organización o el número uno o el líder o la máxima autoridad de esa organización ha tomado la decisión de no comprar un sistema de recursos humanos que gestione todos los procesos? La forma en la que se inicia cualquier sistema de recursos humanos es a través del descriptor, porque como vamos a ver más adelante, pues está vinculado el descriptor a todos los procesos de recursos humanos. Y vamos a continuar. Muchas gracias por sus intervenciones. Como les indicaba entonces, ya nos queda claro que una vez que yo tenga claro cuál es el objetivo del puesto, las funciones, los resultados que esperan de mí, ¿no? Y los conocimientos y las habilidades que yo debo tener y además debo mejorar estando en el puesto, ¿sí?
me van a permitir formular una estrategia para que yo pueda desenvolverme, desempeñarme de mejor forma en la organización, en el puesto que me toque trabajar, ¿verdad? Nuevamente incidimos acá en la consecución de resultados o de los objetivos. Aquí he hecho simplemente un esquema resumen, ¿no? Ya sabemos que conociendo el descriptor del puesto, yo voy a saber cuál es mi ubicación, ¿no? Es decir, en qué parte de la organización me encuentro, ¿no? Muchas organizaciones se dividen en gerencias de acuerdo a una división funcional o por procesos, pues pueden tener distintas denominaciones las áreas, pero pueden participar en un departamento, en una unidad, en una división, en una gerencia, en una subgerencia, no lo sé, pero es muy importante saber la ubicación. De esa manera, conociendo cuáles son las reglas del juego que mi puesto demanda, pues yo voy a poder colaborar, como señalo en este esquema, al área donde trabajo, ¿sí? Y colaborando al área que trabajo, en el área donde trabajo, voy a ayudar a cumplir esos objetivos del área que van a permitir a la organización cumplir esos objetivos. Y la organización, cumpliendo los objetivos a mediano, corto, mediano y largo plazo, pues van a apuntar a llegar a acercarnos a la misión, ¿verdad? Cada vez más acercarnos a la misión. ¿Y por qué no cumplir en algún momento la misión? Porque sabemos que actualmente la misión no es estática para ninguna organización, más aún con todos los cambios tecnológicos, sociales, culturales, políticos que tenemos en cualquier instancia, en cualquier país, ¿verdad? Entonces, creo yo que este es el resumen de toda la charla, pero es importante entrar a desmenuzar algunos elementos que creo que pueden resultar interesantes para el cual vamos a continuar, ¿no? ¿Cuál es el contenido que debería tener un descriptor del puesto, ¿no? Esta es yo le voy a denominar receta, ¿sí? Es una receta básica que estamos presentando acá. Muchos job description o manuales de puestos o descriptores del puesto tienen algo más o algo menos, ¿verdad? Pero esta es la base del contenido que debería integrar un descriptor del puesto, ¿no? Tenemos el objetivo del puesto, que es muy importante, que va a ser la razón de ser del puesto. ¿Por qué se ha creado en un proceso de organización de puestos, de planificación de recursos humanos? ¿Por qué se ha creado ese puesto, no? Generalmente un puesto, y siempre debería ser así, ¿sí? Se crea porque tenemos una necesidad que cubrir en la organización, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Necesitamos un puesto que nos ayude a salvaguardar los activos, ¿sí? de la institución, de la organización público-privada. Vamos a denominarle organización, ¿no? Entonces, yo necesito conocer cuál es la razón de ser de eso. Será el de salvaguardar o supervisar la salvaguarda de estos activos, ¿no? Y llevar un registro. Entonces, este es un objetivo y es la razón de ser de ese puesto. Para eso ha sido creado. También un descriptor del puesto tiene que conocer qué puesto va a supervisar las funciones y los resultados del puesto que estoy ocupando. Así como también si este puesto va a tener dependientes, ¿no? La cantidad de dependientes y quiénes van a ser sus dependientes. Vale decir, a qué puestos yo, ocupando el cargo, pues voy a supervisar. ¿Bien? Las funciones que son muy importantes, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué actividades voy a desarrollar para poder cumplir ese objetivo del puesto? Que a su vez me va a ayudar a formular una estrategia desde mi puesto de trabajo para cumplir un objetivo mayor, que será el del área, y cumpliendo los objetivos del área, pues cumplir también va a permitir cumplir los objetivos institucionales. Los resultados también, ¿no? Esto es particular en muchos países, ¿sí? En muchas regiones, en muchos países se manejan funciones y resultados, en otros se manejan únicamente funciones, pero pues yo para poder extender un poco el ejemplo, ¿sí? He incluido funciones y resultados. Bien, ¿cuál será la diferencia
cuando en un descriptor del puesto yo tengo funciones y resultados. Bien, pues las funciones son recurrentes en el puesto y los resultados no. Por ejemplo, en nuestro país, en las instituciones, organizaciones públicas mayormente, sí se contemplan funciones y resultados. ¿Por qué? Porque las funciones son recurrentes del día a día y los resultados son no recurrentes. Vale decir, yo los voy a programar para una gestión y están vinculados a un plan mucho mayor, que es el plan operativo anual, ¿no? La planificación operativa anual. Entonces, estos resultados que se prevén en el descriptor de puestos en medio de nuestro país, es así, ¿verdad? En las organizaciones públicas, por decreto, pues, contienen funciones y resultados. Para ejemplificar rápidamente, pues, si como no voy a utilizar un ejemplo en una organización, sino para que sea más sencillo, yo tengo el rol de padre, ¿verdad? Dentro de mi rol de padre voy a tener funciones que voy a realizar de manera recurrente. Qué sé yo, en días de semana, pues una de mis funciones será despertar a mis hijos para que puedan levantarse para ir al colegio, asegurarme que se hacen, asegurarme de que tomen su desayuno, qué sé yo. Esas van a ser mis funciones, despacharlo para que vaya al colegio, o irlo a dejar al colegio, recogerlo del colegio, por la tarde llevarlo a casa para poder compartir el almuerzo, no lo sé. Todas esas son funciones porque yo las voy a realizar de manera recurrente, ¿no? Todos los días, de manera continua. En cambio, pues yo puedo tener resultados dentro de ese rol también de padre, ¿no? Por ejemplo, podría planificar durante un resultado para la gestión 2023 de que pueda tener mis adquieran una habilidad, un conocimiento, que sea un idioma, por ejemplo, ¿no? Uno de los resultados esperados podría ser de que lleguen a cumplir un curso básico de inglés en una gestión, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Yo voy a tener en este descriptor las funciones que son cotidianas, son recurrentes, y los resultados que son no recurrentes. Bien, voy a leer una consulta, una participación, nuevamente de Sheila Mogollón. Dice, en la administración venezolana hay una evaluación al desempeño cada 6 meses. Correcto, generalmente se tienen en las organizaciones las evaluaciones continuas, ¿no? Que sí son habituales en algunos medios, evaluaciones semestrales y también evaluaciones anuales, que están vinculadas a lo que es el cumplimiento del descriptor del puesto, de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, los descriptores de puestos también pueden tener requisitos, ¿no? Dentro de lo que es el descriptor del puesto, nosotros integramos al perfil del puesto, ¿verdad? El perfil del puesto nos va a referir cuáles son los requisitos, tanto profesionales como personales, para el postulante o que el postulante debe cumplir para poder cubrir ese puesto, para poder ingresar a ese puesto, ¿verdad? Es decir, dentro de los profesionales tendremos, por ejemplo, los requisitos como conocimientos, habilidades y experiencia, ¿verdad? Conocimientos, habilidades, experiencia. Dentro de los personales son características personales que nosotros vamos a integrar como parte del perfil requerido para ocupar el puesto, y esta descripción o estos requisitos van a estar van a integrar o van a formar parte de lo que es el descriptor o manual de puesto. Para ejemplificar esto y para poder ver la importancia, por eso es que yo señalaba en otro color los requisitos personales, es que mostramos este gráfico, ¿no? Donde, si ustedes perciben, es un iceberg, es muy conocido el gráfico, lo encuentran muchos libros de gestión del talento humano, de recursos humanos, porque el iceberg sería una persona, ¿no? El iceberg estaría representando una persona. La parte superior es la parte visible de la persona, de las características de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, los conocimientos y habilidades
yo los puedo verificar solicitando al postulante que presente su hoja de vida o su postulación o currículum vitae, ¿no? Es decir, con la presentación de la hoja de vida, yo puedo saber qué conocimientos tiene y qué grado de formación tiene el postulante, así como también de las habilidades, ¿no? Posiblemente de conocimientos y habilidades, pues sabiendo en qué cursos o qué especialidades tiene, qué posgrados habría culminado o cuáles estaría cursando, y de habilidades, pues los certificados de trabajo que vaya a presentar. Entonces son documentos que me van a permitir a mí como reclutador o como gestor de recursos humanos conocer cuál es el nivel de formación, los conocimientos adquiridos y las habilidades y experiencia que tiene para ocupar el puesto cierto postulante. Sin embargo, como ejemplifica el gráfico, un iceberg tiene una parte que generalmente pues, desconocemos a no ser que la exploremos, ¿verdad? Y esta parte del iceberg que suele ser problemática porque es desconocida, se encuentra por debajo, ¿no? Por debajo del mar, debajo de la superficie. Entonces, es un componente que nosotros desconocemos y que es muy difícil poder indagar, pero es muy importante, ¿no? Y aquí, dentro de la persona, pues están las características personales, los comportamientos, los valores, ¿no? Es muy complicado que nosotros podamos solicitar que nos señalen en una postulación o en una hoja de vida, ¿no? Es ahí que muchas organizaciones pues solamente mencionan ciertos valores o ciertas características que espera el cargo. Pero yo les pregunto, ¿será suficiente en la actualidad poder mostrar únicamente en un proceso de reclutamiento, en una convocatoria, por ejemplo, mencionar cuál es el objetivo, cuáles van a ser las funciones que va a desempeñar ese puesto al cual el empleador está demandando o está reclutando, y señalar solamente los valores, ¿no? Por ejemplo, relaciones humanas, o liderazgo, o trabajo en equipo. Si yo cito cuáles son las características personales que espero como organización, pues yo puedo tener una percepción o un conocimiento, una definición distinta a lo que pueda tener otro postulante de lo que significa trabajo en equipo o de lo que significa liderazgo, ¿no? Entonces va mucho más allá. Y esta es una parte muy importante porque ya empezamos a hablar de lo que son las competencias, ¿verdad? Las competencias son características personales, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es por eso que vamos a detenernos en este punto, que como mencionábamos, los requisitos que están insertos dentro de un descriptor del puesto son profesionales y personales, ¿no? Profesionales, la cantidad de años de experiencia que demandamos, puede ser general o específica en un puesto, además de los conocimientos o la formación. Muchos puestos podemos requerir que sean profesionales con títulos a nivel técnico superior o a nivel licenciatura, o pedir posgrados o especialidades, o tal vez requerir la formación académica para algunos puestos, pues no se requiere que yo tenga alguna especialidad o alguna formación específica. Mucho depende de cuál será el objetivo del puesto y para qué habría sido creado el mismo. Pero es muy importante poder definir y conocer dentro del descriptor cuáles son los requisitos profesionales y personales. Dentro de los personales, pues hablamos de las competencias, ¿no? De esas características que no se pueden conocer a simple vista con la hoja de vida que presenta un postulante o con los certificados de trabajo que posiblemente pues, puede incluir el postulante en una convocatoria, en una postulación. Es así que tenemos que hablar de lo que son las competencias. Como les decía anteriormente, pues las competencias son esas características personales que no se ven, que están por debajo de la superficie, con el ejemplo del iceberg, y que no se conocen, ¿no? Son esas características personales que se convierten en comportamientos, ¿no? Y que además van a determinar estos comportamientos en un desempeño exitoso, ¿no?
No solamente, con esto queremos decir que no solamente es importante que el colaborador tenga conocimientos, que tenga habilidades, sino también que las características personales estén o sean compatibles con los valores de la organización, ¿no? Sabemos nosotros que una misión, la misión y la visión están fundadas en los valores que ha postulado una organización. Entonces, estas características personales, pues, deben ser compatibles con los valores que ha definido la organización, que a su vez permiten definir y redactar la visión y la misión de la organización. Ahí el importante nexo, ¿no? De que no solamente contratar personal en función a los conocimientos y habilidades, sino también a las características personales. Guillermo Rodas Rosa, voy a leer otra pregunta, otro comentario, dice, ¿qué atributos o cualidades debe tener un ingeniero especializado en carreteras? Elaboración de taludes. Bien, creo que es muy interesante para poder ejemplificar cómo debería ser un manual de descriptor del puesto para un ingeniero especializado en carreteras. Para empezar, ya sabemos que cualquier descriptor del puesto debe contener dos elementos, ¿no? Dentro de los, muy aparte de los objetivos, funciones, ¿cuáles deberían ser los requisitos? Pues obviamente no solamente la parte profesional, ¿verdad? Y es fácil de intuir al mencionarnos qué especialidad requiere ese puesto, pero sino también qué cualidades debería tener como persona un profesional que va a ocupar el puesto de ingeniero especializado en carreteras. Pues de acuerdo a lo que me imagino que puedan ser, cuál debería ser el objetivo de este puesto de ingeniero especializado en carreteras, pues podría intuir, por ejemplo, de que debería tener una competencia de colaboración alta, ¿no? Porque me imagino que el ingeniero no trabaja solo, va a trabajar seguramente con personal de obra, con personal operativo, deberá tener competencias de liderazgo bien definidas, de dirección bien definidas y de colaboración, de trabajo en equipo, pero no en el mismo grado que debería tener, por ejemplo, un gerente de carreteras, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero voy a utilizar la pregunta que nos hace Guillermo para justamente ejemplificar. Creo que es muy fácil de intuir cuáles serían los requisitos profesionales, más no cuáles serían los requisitos personales. ¿Por qué digo que no son fáciles de intuir? Porque si yo le pido al ingeniero especializado en carreteras que tenga la competencia o la característica personal de liderazgo, porque es seguro que va a trabajar con personal operativo, pues no debería ser la misma competencia que yo voy a esperar del gerente de carreteras, que tal vez sea un trabajo eh, mucho más de oficina, mucho más de gabinete, mucho más vinculado al tema administrativo. Más no, el ingeniero especializado en carreteras trabaja en campo, opera en la obra, ¿verdad? Entonces, creo que esto es muy importante, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante, porque creo que nos va a ayudar a entrar en materia. Muchas gracias, Guillermo Rodas. Sheila Mogollón nos dice, en mi opinión, muchas veces el papel dice una cosa, pero en la práctica es la que constata la verdadera experiencia. Sí, es verdad. Es por eso que a continuación hemos preparado un video, porque hablar de competencias y hablar de comportamientos requiere justamente lo que nos indica Sheila, ¿no? Que es observar en la práctica, ¿no? Eh, observar en la práctica. Y es de esa manera que nosotros vamos a identificar también las competencias, observando qué comportamientos yo espero, voy a volver al ejemplo de Guillermo, de un ingeniero especializado en carreteras.
Por ejemplo, creo que es muy importante la seguridad, ¿verdad? ¿Cómo debería reaccionar ante un incidente en obra el ingeniero especializado en carreteras? Ya no estamos hablando del conocimiento que debería tener o la especialidad del ingeniero, ¿verdad? No estamos hablando tampoco de la experiencia que debería tener en obra. Al hablar de seguridad, estamos hablando ya de una característica personal, ¿sí? Es por eso que en la actualidad no solamente es importante que dentro de los descriptores de puestos se señalen las funciones, los resultados y el objetivo, sino también las competencias personales. ¿Por qué? Porque si nosotros no incluimos las competencias que están referidas a estas características personales, pues ocurre lo que nos dice en el chat Sheila Mogollón, que nos dice, en mi opinión, muchas veces el papel dice una cosa, pero a la hora de la práctica es que se constata la verdadera experiencia. ¿Por qué se constata a la hora de la práctica la verdadera experiencia? Porque ahí en la práctica no sabemos cuál es la especialidad o cuál es el curso que más le sirvió. En la práctica vemos cómo se comporta ese profesional ante un incidente para resolver un problema de seguridad, eh, posiblemente un accidente de trabajo o un cálculo que estuvo sobredimensionado, no lo sé, ¿no? Pero ahí vemos cuál es la reacción de ese profesional ante una situación de esa magnitud, ¿verdad? Es por eso que cuando hablamos de competencias, pues me gusta utilizar este video. Generalmente no lo hago en webinars porque eh, muchas personas tienen problemas con el audio o con la reproducción de videos, pero de todas maneras les voy a pasar el link o lo pueden encontrar en internet, este video que se llama El Candidato, ¿no? Que justamente refleja una entrevista de trabajo para ocupar un puesto de pasantía en Heineken, ¿no? Que es una marca reconocida a nivel mundial de cervezas. Entonces, lo que yo quiero que observen acá es que eh, este video se ha planificado en función de los requisitos personales que se requieren para ocupar ese puesto, ese determinado puesto, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir ahora mismo el video. Nuevamente, What's your en management las style? competencias, en los comportamientos, por favor. And what's your No se biggest olviden que una weakness? competencia es una Can característica you de name one personalidad reason que se why I convierte, should hire you? convierte en comportamiento.
Bien, vamos a volver a la presentación y voy a continuar con el ejemplo de Guillermo, ¿ya? Porque si se dan cuenta acá en el video que hemos podido observar, el candidato ha sido entrevistado, pero no solamente para ver cuáles eran las características profesionales, ¿verdad? Sino para destacar cuáles eran las competencias, estas características personales que se convierten en comportamientos. ¿Qué han evaluado en esta entrevista de trabajo? Han sido, eh, han sido las competencias, han sido los comportamientos. Perdón, voy a leer una pregunta para ver si es que podemos simplificar también con la pregunta que realizan y continúa la presentación. Dice, buenas noches, ¿qué habilidades o características debería tener un TSU en electrónica o ingeniería industrial? No importa si el postulante es mujer. Muy bien, voy a utilizar esta misma pregunta también para poder continuar la presentación. Bien, entonces, como les decía, nosotros estamos ahora viendo, hemos podido ver en el video de que no estaban evaluando en realidad el conocimiento profesional o la experiencia profesional posiblemente, sino más bien estaban viendo las características y el comportamiento ante una competencia. Si se fijan, una de las competencias era asistencia médica. No sabemos cómo han definido esta Heineken como empresa, no sabemos cómo ha definido esta característica que requerían para el puesto, que era asistencia médica, ¿verdad? Pero la han probado, ¿verdad? En un momento el entrevistador sufre una especie de desmayo, de descompensación en su salud, y en ese momento, pues los postulantes tenían que actuar, ¿no? O sea, algunos ver si de seguir de seguir en la entrevista o de acercarse y ayudar, ¿no? Entonces, alguno de ellos salió para pedir ayuda, otros han preferido quedarse y ayudarlos ellos personalmente, y ahí el entrevistador ha podido ver cuál de ellos tenía la competencia para asistir, por lo menos en primeros auxilios, a una persona, ¿no? Entonces, esta es una característica personal. Es un comportamiento que esperamos en el puesto. Ahora, cuando me hablaban de un TCU en electrónica o cuando me hablaban de un ingeniero especialista en carreteras, considero que una de las competencias que debería tener es asistencia médica, por ejemplo, podría ser, ¿no? Porque no sabemos cuáles son los incidentes que puedan presentarse en una carretera, en una obra, eh, o la necesidad de demostrar en un comportamiento cuál es el nivel de conocimiento, por ejemplo, de la planificación y medidas de seguridad, ¿verdad? Creo que este es el mejor ejemplo para poder concentrarnos en este elemento de competencias dentro de un descriptor del puesto. Ya tenemos acá dos elementos muy importantes, ¿no? Primero, que si yo no conozco cuál es mi descriptor del puesto, pongo en riesgo el desempeño de mis funciones, ¿verdad? Porque no conozco las reglas del juego. Pero más peligroso aún, ¿sí? Pongo en riesgo los comportamientos, o sea, los comportamientos que seguramente espera la empresa de mí, ¿verdad? O la organización de mí, para poder desempeñar ese mi cargo correctamente, ¿verdad? Entonces, no solamente los colaboradores deben preocuparse por conocer cuáles son sus funciones, sino también cuáles son sus competencias. Porque ciertamente, como mencionaban Guillermo y Sheila, existen evaluaciones de desempeño. Y un director, un supervisor, un jefe de unidad, un responsable, ¿qué es lo que va a evaluar? No debería evaluar solamente funciones y resultados, sino también comportamientos esperados. Entonces, es muy importante para los inmediatos superiores, ahora ya no solamente para las personas que entramos a trabajar en una organización, conocer cuáles son mis funciones y mis competencias, sino también para las personas que van a evaluar. Si yo no sé cuál es el descriptor del puesto de mis dependientes, no voy a poderles evaluar correctamente y seguramente la percepción que tenga del trabajo que realiza en un determinado periodo de tiempo no estará basada en comportamientos, sino en, qué sé yo, en evidenciar tal vez
algunos errores, ¿no? Y yo considero que sean errores, pero que pueden estar fuera de lo que es el descriptor del puesto. Sheila Mogollón nos dice nuevamente, se pudo evidenciar que puso en práctica algo en lo cual ya lo había realizado. No todas las personas reaccionamos de la misma manera ante diversas situaciones. Correcto, Sheila, es cierto. Pero no vas a saber reaccionar tampoco si es que tú no tienes información de cómo esperan que reacciones, ¿verdad? Si en mi trabajo me piden una competencia que es asistencia médica, pues si yo tengo competencia desarrollada, si yo no tengo esa característica personal desarrollada, tendré que preocuparme de tomar un curso de primeros auxilios, lo primero, ¿verdad? Es decir, sí se vincula a un tema de conocimiento, pero yo voy a estar listo para poder reaccionar en algún momento. Me van a evaluar no por el certificado, sino por el comportamiento que yo tenga en ese momento, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, este video resume 3 competencias que eran requeridas para el puesto, independientemente de la formación, de la especialidad que pidan para ocupar ese puesto o de la experiencia que pueda haber tenido en otros trabajos, porque la verdad que el trabajo, este puesto en el cual participaron los postulantes, era algo muy específico, ¿verdad? El trabajo estaba relacionado a promociones y participar en eventos donde Heineken era auspiciador, ¿verdad? Entonces, algo tan específico que realmente había que pensar para ese puesto cuáles eran las características personales. Lo mismo ocurre para cualquier puesto, respondiendo a la pregunta a nuestro estimado Guillermo, ¿verdad? Yo debo pensar, ¿sí?, cuáles son las características personales que debería tener un ingeniero especialista en carreteras. Yo, sin ser del área, pues me imagino que una de ellas debería estar vinculada a lo que es la seguridad, ¿no? Podría ser asistencia médica como otra, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Entonces, nuevamente, volvemos a una diapositiva anterior, que es cuál es el contenido. Ya sabemos que era objetivo, supervisión, dependencia, los requisitos personales, profesionales y los requisitos personales. ¿Cuán importantes son los requisitos personales? Y muchas veces no tenemos la información de qué es lo que espera, qué comportamientos espera la organización de un puesto, ¿no? Entre las competencias, perdón, antes de eso, tengo otra pregunta más. Prefiero leerla en este momento para poder utilizar las preguntas en el transcurso de lo que va concluyendo la presentación. Esteban Ayala dice, el que fue contratado en el video fue el que tenía más entusiasmo y era el más proactivo. Posiblemente la proactividad puede ser una competencia que haya tenido que necesitaba para cubrir ese puesto, ¿no? Es muy importante que nosotros sepamos que estas competencias tienen que ser definidas, es decir, tienen que ser redactadas. ¿Por qué? Porque proactividad para mí sí es una competencia, pero yo podría entender proactividad de una manera, Sheila de otra manera, Esteban de otra manera y la organización de otra manera. Es por eso que lo que hacen las organizaciones actualmente es redactar sus competencias, ¿no? Y para cada cargo deberían tener unas competencias específicas, como vamos a ver a continuación. Gracias, Esteban Ayala. Si hablamos de competencias, pues hay un montón de teorías, de metodologías, hay un montón de información al respecto. Yo les voy a mostrar simplemente el modelo que a mí me gusta, el modelo que por lo menos yo he tenido la oportunidad de probarlo y ha funcionado muy bien, o por lo menos he podido ver que ha tenido buenos resultados en las organizaciones en las cuales me ha tocado poder participar e implementar el modelo, ¿no? No como una receta que es, no como una receta cerrada, sino más bien veo que este modelo es muy flexible y puede acomodarse a muchas organizaciones, ¿no? Por eso es que me gusta. Entonces, este modelo de competencias las clasifica en 3 tipos, ¿no? Tenemos las competencias cardinales, las específicas y las directivas. ¿Por qué separo de la torta las directivas? Porque las directivas solamente van a aplicar a quienes lideran equipos, quienes tienen cargos de dirección, jefes de unidad, directores, subgerentes, gerentes, ¿verdad?
Esto es muy importante porque las competencias directivas ya no solamente demandan de liderazgo y coordinación, ¿no? Sino de entrenamiento, de saber entrenar, de los jefes entrenadores, ¿no? Un jefe debería ser entrenador. Es una de las competencias directivas que más me gustan, ¿no? Donde te dice que cualquier director, gerente, subgerente debe ser un entrenador. Es decir, está en la obligación de poder capacitar al equipo. Es una competencia que me encanta y bueno, he visto que en muchas organizaciones la redactan de distinta forma, de acuerdo a la metodología que utilizan, pero necesariamente para mí es una competencia para un líder, ¿no? Para un cargo de gerencial o un cargo directivo, pues la competencia de entrenador, pues considero que no debe faltar, ¿no? También están las competencias cardinales. Las competencias cardinales son aquellas que son conocidas como genéricas también, ¿no? Las competencias cardinales son aquellas que se aplican a todos los puestos de la organización de manera general. Por ejemplo, podría ser trato cálido, calidez, o relaciones humanas, ¿no? O empatía, no lo sé, ¿no? Puede ser cualquier competencia que se va a acomodar y va a ser un requisito en el descriptor del puesto de todos los cargos de la organización. Si la organización tiene 100 puestos, pues en los 100 puestos, en la parte de requisitos personales, estará descrita la competencia cardinal que sea empatía. Tendrá una redacción de comportamientos esperados, ¿no? De qué comportamiento para mí va a significar que esa persona tiene empatía, ¿no? Muy útil, por cierto, para puestos que están en contacto ahí en la línea de fuego, en la línea de combate con los clientes, al frente, ¿no? Ahora, competencias específicas, pues específicas para cada puesto, ¿no? Hay una competencia que me ha parecido muy interesante que en muchos puestos de auditoría, ¿no? Sí he podido ver que es la templanza, ¿no? O temperanza también en algunos otros países le denominan, ¿no? Que es el autocontrol, ¿no? Es el autocontrol y las redacciones de comportamientos están vinculadas a lo que es el autocontrol, ¿no? Obviamente en los cursos específicos que se van a dictar más adelante, pues vamos a enseñar a redactar las competencias como comportamientos. ¿Cuál es la mejor manera de poder redactar competencias, ¿no? Que también hay mucha información al respecto, pueden entrar a investigar, pues, y hay bastante literatura al respecto, pero lo que yo les puedo decir es que la redacción de competencias cardinales, las competencias directivas y las específicas, pues más dependen de cada organización, de la misión, de los valores, de los objetivos institucionales que estén circundando a esa organización, que estén planificadas en esa organización, ¿no? Mucho depende de eso y pues no hay una receta única, yo les mentiría. Sí el modelo, sí pueden escoger un solo modelo y en base a ese modelo, pues aplicar la receta, pero no es única, ¿no? Es decir, hay algunas competencias que pueden ser redactadas de alguna manera en una organización y pueden ser redactadas de otra forma en otra organización. Lo importante es que nosotros conozcamos que nuestro descriptor de puesto debe contener cuáles son los comportamientos que yo espero de los colaboradores y los colaboradores también deben saber cuáles son los comportamientos esperados. Continuamos. ¿Cómo es que yo voy a redactar entonces estas competencias, ¿no? Se habla mucho del diccionario de competencias, que es un documento, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser en la actualidad papel, por si acaso, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un documento que esté escrito en papel, pero sí tiene que ser un documento que exista, ¿no? Es decir, puede ser en digital o puede ser tal cual un documento físico, pero que aglutine, que integre todas las competencias, ¿no? Las competencias cardinales de los puestos, las específicas para cada puesto y las directivas para cada, ¿no? De esa manera, pues, es que yo voy a clasificar las competencias que puede integrar en el descriptor del puesto, ¿no? Y lo importante de esto es que estén vinculadas estas competencias, como decía, a los valores que ha definido la organización, ¿verdad? Si una organización ha definido la atención al cliente como uno de los valores o principios fundamentales, pues tendré que tener yo, ¿sí?
como una competencia cardinal específica o específica, alguna que esté vinculada a lo que sea la atención al cliente, ¿no? Que podría ser, no sé, podría ser calidez o también podría denominarle atención al cliente, ¿no? Eso de acuerdo al análisis de cada puesto que puedan realizar en las direcciones, unidades o gerencias de recursos humanos o áreas de recursos humanos. Es muy importante que yo considere esta clasificación, cuelgue la clasificación en un diccionario de competencias y de este diccionario de competencias, pues, pueda utilizar la información contenida en el diccionario para armar mis descriptores de puestos, o mis job descriptions, o mis OAIs, o mis PTIs, o como quieran llamar, ¿verdad? Mi manual de puesto. Obviamente, si yo redacto de esa manera el diccionario de competencias, tengan por seguro que van a estar orientadas, y así tendría que ser, a la misión de cada una de las organizaciones. En algún momento alguien preguntaba en otro webinar en el que pude participar con otros colegas, pues preguntaban si era limitante a un presupuesto o que esto se aplicaba solamente a organizaciones grandes. Déjenme decirles que no, que esto sí se puede aplicar este modelo y se los digo de verdad con la mayor fe porque en realidad he podido ver muy buenos resultados. Se pueden aplicar tanto en empresas grandes como en pequeñas, ¿no? No es de ninguna manera restrictivo el modelo y se puede aplicar, ¿no? También en nuestro país he tenido algunas consultas de algunos colegas que me decían, nosotros en las empresas públicas y en las instituciones públicas nos regimos a normativa nacional, ¿no? Tenemos un decreto en Bolivia que es el 2615, con las normas básicas del sistema de administración de personal. Conjuga con el modelo de competencias, conjuga con el modelo de competencias. Pese a que este decreto ha sido escrito en marzo del 2001, ¿sí? Y ahora estamos en 2023, no hay ningún problema, ¿no? Nos permite, tenemos un órgano rector en Bolivia, en nuestro país, tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que a través de la dirección de normas, pues da lineamientos para que puedan las instituciones todas en Bolivia, en nuestro país, puedan administrar, gestionar a las personas, al personal, a los colaboradores, con ciertos lineamientos. ¿Esto es un óbice para poder implementar competencias? Pues no, no lo es. A nivel municipal, en el gobierno central tampoco lo es, ¿no? Es decir, es una herramienta que resulta muy flexible, como les decía, para poder aplicarlas y que deberíamos, ¿verdad? Deberíamos hacer. Bien, continuamos con la graduación de escalas y competencias. Las competencias, una vez que han sido clasificadas en competencias cardinales, competencias específicas y directivas, y se han sumado a un diccionario de competencias, el cual vamos a utilizar como herramienta para poder armar nuestros descriptores de puestos, ¿sí? Tienen que contener competencias, estos comportamientos redactados, pero para cada puesto bien distinto. Es decir, como nos hablaba, voy a volver al ejemplo de Guillermo, que nos hablaba de un cargo que era ingeniero especialista en carreteras. Y yo le decía, dentro del equipo del ingeniero especialista en carreteras, no solamente va a estar el ingeniero especialista en carreteras, también va a estar el personal operativo en obra, que van a ser, por ejemplo, no sé, técnicos en carreteras, o van a ser topógrafos de carreteras, no lo sé, la denominación puede variar de país en país o de organización en organización, pero va a ser parte del equipo, así como posiblemente exista un gerente de proyectos o un gerente de carreteras, no lo sé, pero va a estar en distintos niveles, en distintos tramos de control dentro de lo que es la estructura organizacional, ¿verdad? Es por eso que nosotros vamos a graduar las competencias, vamos a tener una escala de competencias. Por ejemplo, la competencia templanza o temperanza de la cual les hablaba anteriormente, está muy vinculada a lo que es el autocontrol, ¿verdad? Esta competencia, que va a ser redactada como comportamiento esperado, ¿sí? Va a diferir del gerente de carreteras al especialista
ingeniero especialista en carreteras y al técnico de carretera. Va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el gerente de carreteras, pues es un puesto que supervisa, ¿verdad? Supervisa todo un equipo, a todo un equipo. El ingeniero especialista en carreteras también va a supervisar, pero no en el mismo grado que el gerente. Y posiblemente el técnico en carreteras no supervisa a nadie, ¿cierto? Posiblemente. Entonces, los grados de la competencia del comportamiento esperado no va a ser el mismo, no va a ser el mismo grado. ¿Va? Es por eso que dentro de nuestro diccionario de competencias tenemos que prever grados para cada uno. Me dirán a estas alturas del conversatorio, del webinar, de que se oye muy complicado. Evidentemente, si yo quiero aplicar el modelo completo en un año, en 6 meses, pues puede que resulte complicado y hasta confuso, ¿verdad? Pero no se olviden que este es un webinar y que tenemos que hablar de todo el modelo, de la importancia en realidad de lo que es el descriptor del puesto y de lo que conlleva tener una buena herramienta, cual le vamos a denominar descriptor del puesto. Es necesario que yo, para poder empezar a utilizar un descriptor del puesto con estas características, que tenga absolutamente todo y las competencias graduadas o una escala de competencias, no es necesario, sería ideal, pero también les comento que he podido evidenciar que la implementación gradual de descriptores de puestos, introduciendo, por ejemplo, primero competencias genéricas o cardinales, pues resultan muy bien, ¿no? Porque esto es como implementar cualquier herramienta o modelo de gestión, pues ustedes saben que es paso a paso. Lo mismo ocurre que cuando yo voy a implementar un modelo de gestión de calidad. No voy a utilizar los cambios de golpe, ¿no? Toma un tiempo, pero lo importante es iniciar, ¿no? Lo importante es primero tomar conciencia de lo poderosa que puede resultar una herramienta, de lo útil que puede resultar una herramienta, ¿no? Entonces, estas competencias que van a formar parte de los requisitos personales en el descriptor de puesto deben ser graduadas, ¿no? Deben tener una escala. Y para eso, pues, también nos ayuda una formulación del diccionario de competencias. Bien, para pasar ya a otro punto, pues vamos a hacer simplemente, vamos a refrescar lo que ha sido el hablar de competencias y el rol que estas desempeñan dentro de lo que es el manual de puestos o el descriptor del puesto, ¿no? Esta foto, esta imagen, yo la he tomado de internet, he buscado al azar, ¿no? Pero realmente me ha reflejado, me parece que es un gran ejemplo, ¿no? Yo me imagino cuando veo esta fotografía de un niño, ¿sí? De un hijo que está ayudando a su papá, ¿verdad? Lo está colaborando, está prestando ayuda, ¿no? Posiblemente dentro, o sea, voy a tratar de hacer una analogía, dentro de las funciones de ese pequeño, dentro del rol de hijo que desempeña en una familia, posiblemente no esté la de aplicar con atomizador detergente a la mesa de diario, no lo sé, ¿no? Si tenemos que hablar de esa manera. Pero es muy probable que sea un comportamiento esperado del papá que podría de alguna manera, de manera análoga, ser el supervisor, ¿no? O el jefe inmediato superior, ¿verdad? Pero ese comportamiento nos dice mucho, ¿no? Nos dice que posiblemente ese niño tiene una característica personal de colaboración, por ejemplo, que tiene empatía para realizar ese trabajo que en este momento estamos viendo que está realizando. Entonces, de esa manera es que yo tengo que identificar, nos han hablado tanto Sheila como, no recuerdo el nombre en este momento, no tengo el chat abierto por el momento, pero creo que era Guillermo y Adalí, que hablaban de la evaluación del desempeño. Y sí, sí, es muy importante que nosotros evaluemos la ejecución de funciones y los resultados alcanzados en 6 meses o en un año, en el periodo que sea, pero también es muy importante evaluar la competencia, ¿verdad? Porque la competencia puede desarrollarse
y puede permitir la competencia de que yo consiga, desde el puesto de trabajo en el cual me desempeño, mejores resultados para la organización. Entonces, ¿cómo voy a calificar o cómo voy a evaluar una competencia? Con la observación, ¿verdad? Si yo espero que la persona tenga la competencia de trabajo en equipo y le he redactado como una competencia específica dentro del diccionario de competencias y está inserta en el descriptor del puesto, pues yo de inicio le voy a avisar a ese dependiente que requiere de esa competencia de trabajo en equipo. ¿Cómo me va a demostrar cuando llegue el periodo de evaluación que ese colaborador tiene esa competencia? Con comportamientos. Es por eso que los inmediatos superiores ahora, que como les decía, tienen una característica, un rasgo de entrenadores, debemos estar pendientes de poder observar los comportamientos de nuestro equipo de trabajo, de nuestro entorno, ¿no? Esto favorece enormemente en un inicio, ¿para qué? Para ver si realmente necesitan ayuda en el desenvolvimiento en su puesto, la ejecución de funciones, integrarse al equipo. Hay muchas cosas que yo puedo observar, ¿no? No me refiero a ser obsesivo y estar observando absolutamente todo lo que hacen, no, ¿no? Siempre tengo que tener en cuenta que el manual de puestos o el descriptor del puesto es útil tanto para el jefe como para el dependiente, para el colaborador, ¿verdad? Es útil para todos. Entonces, tanto yo como colaborador o yo como supervisor o como jefe o como gerente, debo conocer cuáles son los descriptores de puestos de todo el equipo de trabajo que integra la unidad o la gerencia en la cual me desempeño. Bien. Simplemente a manera de repaso, el contenido entonces es para tener yo un descriptor de puesto, ¿sí? Debo tener un objetivo del puesto que es la razón de ser, saber quién supervisa en ese puesto, si tiene dependientes, cuáles son las funciones que habíamos dicho que son recurrentes, ¿sí? Los resultados y los requisitos para ocupar ese puesto, no solamente los profesionales, decíamos, ¿no? Se resumen, si nos acordamos un poco de la figura del iceberg, en conocimientos y habilidades, ¿verdad? Sino en esas características personales que decíamos que no son fáciles de identificar. Ahora ya sabemos cómo las vamos a identificar en el trabajo, es observando comportamientos. Pero ¿cómo puedo observar un comportamiento si no lo tengo descrito, si no lo tengo definido en un diccionario de competencias y en un descriptor? Pues es como les decía, creo que a partir de este contenido puedo yo ver y ser el causante de una muy buena aplicación de un descriptor de puesto que puede ser base para todas mis operaciones y procesos de recursos humanos, o pues tener un documento que sea ausente y como nos comentaba en algún momento Sheila, pues que de toda la trayectoria que tiene ella de funcionaria de 15 años en el sector público, solo en su segundo trabajo le hicieron conocer cuál era el descriptor del puesto. Voy a leer un comentario, una consulta de Eduardo Alejandro Villagra. Dice, muchos a la hora de ir a una entrevista de trabajo dan como un examen psicotécnico, que eso influye mucho en varias cualidades, tanto personal como laboral. Aquí en Paraguay hacen así hasta hoy en día. Sí, qué bien que toca este punto, Eduardo Villagra, muchas gracias. Es muy importante los exámenes psicotécnicos. Son muy importantes, es una herramienta muy importante. Pero no debe confundirse con lo que es la observación de una competencia, ¿verdad? Sí nos ayuda mucho la evaluación psicotécnica en el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal, ¿sí? Pero no es habitual que en el proceso de desarrollo o de sucesión de puestos o de movilidad o de formación, nosotros ejecutemos pruebas psicotécnicas en el trayecto del desempeño, en lo que van pasando las gestiones de los colaboradores, ¿verdad? Más sí, la observación de comportamientos debe ser permanente. ¿Sí? Sí nos ayuda en un inicio la evaluación psicotécnica para identificar ciertos rasgos que son necesarios para ocupar un puesto, ¿no? Pero no necesariamente están vinculados directamente con lo que es
una competencia. Es decir, puedo aplicar en un proceso de reclutamiento las evaluaciones psicotécnicas, sí, ¿no? Pero como les decía, cuando nosotros aplicamos un descriptor de puestos que está basado en competencias, ¿no? Necesariamente debemos permanentemente observar esos comportamientos, ¿no? Y ayudar al colaborador, ayudar al personal, al funcionario, a los recursos humanos, que puedan potenciar esas competencias y ya las habríamos definido en un diccionario de competencias. Bien, en este apartado, y ya acercándonos a la finalización, pues vamos a ver cuál es la relación del descriptor del puesto, del manual de puesto, con distintos procesos de recursos humanos, ¿sí? No he querido definir un sistema de recursos humanos de uno u otro modelo, sino más bien he preferido señalar cuáles son los procesos habituales, ¿no? El descriptor del puesto es una herramienta, como les decía, de inicio, para mí la más importante, para poder ejecutar procesos satisfactorios de reclutamiento, procesos de inducción o integración o bienvenida al personal óptimos, evaluaciones del desempeño óptimas, formación o capacitación óptimas y de movilidad óptimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si en un proceso de reclutamiento, cuando yo convoco un puesto, además de redactar el objetivo y las funciones que yo espero, que la empresa o que el empleador espera de los postulantes, si yo redacto cuáles son las competencias que requiere para el puesto y están redactadas como comportamientos, el postulante va a tener clara la figura a cuál es la razón de ser el puesto al que se está postulando. Entonces, haré una evaluación y decir, bueno, yo cumplo perfectamente con la formación académica y con las habilidades que piden para el puesto y también con los comportamientos que esperan. Pero si, por ejemplo, yo voy a postular, y voy a volver al ejemplo de Guillermo, donde nos hablaba de un puesto denominado ingeniero especialista en carreteras. Puedo cumplir con la formación de ingeniero, puedo cumplir también con la especialidad en carreteras, y puedo cumplir con la experiencia general específica y profesional para ese puesto. Pero es muy probable que si la competencia es asistencia médica, yo desconozca de primeros auxilios. No lo sé, solamente un ejemplo, ¿verdad? Pero si yo desconozco esa competencia, pues me daré cuenta que es muy probable que no me vaya muy bien en postulándome a ese puesto, ¿verdad? De ahí la importancia en tener desde el lado, o sea, desde el enfoque como postulante, tener la información clara para poderme postular un puesto. Y también por parte de la organización, tener las convocatorias también preparadas de que yo voy a tener la seguridad de que de las 300 personas que se van a postular, 500 o 1000, pues ellas tengan por seguro de que la información que yo he proporcionado va a ser útil y también voy a tener la persona que requiero para cubrir los puestos que he convocado. Como nos decía Sheila, pues nos ha comentado la experiencia que ha tenido allá en su país. Un proceso de inducción no debería estar completo, no debería concluir si es que yo no le entrego las reglas del juego a ese funcionario, ya, ¿verdad? A ese colaborador recién incorporado. Entonces, yo no debería sentirme tranquilo como gestor de recursos humanos si es que no he podido entregarle cuál es el descriptor del puesto. Es por eso que en la actualidad ya los descriptores del puesto no son 3 o 4 hojas, ¿no? Como en algún momento veíamos, ¿no? Actualmente un descriptor del puesto tiene la información más importante, redactada de la mejor manera para que sea algo tan claro para el colaborador o funcionario que realmente sepa cuáles son las obligaciones y las atribuciones que conlleva el puesto que va a ocupar. Entonces, en un proceso de inducción o integración, no solamente debemos mostrar cuál es la estructura organizacional, tampoco no basta con mostrarles cuáles son los objetivos estratégicos, la visión y la misión, las partes más importantes del reglamento interno de personal, las obligaciones, el régimen laboral, las prohibiciones, los deberes, no solamente, ¿verdad? Sino también entregarles el manual del puesto que van al final
como hablábamos de los juegos de dados, pues va a ser el nombre del juego, el nombre del juego, el objetivo del puesto, la razón de ser del puesto, y cuáles son las funciones y características y comportamientos esperados para ocupar ese puesto. En la evaluación del desempeño lo mismo, ¿verdad? Tiene que ser tan claro el descriptor que yo voy a redactar no solamente las funciones y resultados, sino los comportamientos que yo espero, ¿no? Para un líder, por ejemplo, que sea entrenador y que sepa trabajar en equipo, pero debo redactar cuál es el grado de trabajo en equipo que requiero que alcance. Y si no, pues ahí interviene directamente la capacitación, ¿no? Es por eso que el descriptor también está vinculado a lo que es la formación. En todo el mundo y en todas las charlas que ustedes puedan escuchar relacionadas a la gestión de recursos humanos, nos dicen que la evaluación del desempeño es el proceso que te va a nutrir de información para hacer tu plan de capacitación. Sí es cierto, ¿no? Es verdad que es tal vez el insumo más importante o que está detallado en mucha literatura de recursos humanos. Pero en la experiencia es muy importante que estas observaciones que hacen nuestros inmediatos superiores, que hacen los supervisores, nosotros cuando ocupamos puestos de gerenciales, de dirección, observemos esos comportamientos. Si yo sé que el comportamiento de una persona dista de lo que yo he definido como trabajo en equipo, pues tendré que pensar en capacitar en esta competencia, ¿verdad? Por lo que, ¿en qué se va a convertir mi plan de capacitación? Ya no se va a convertir en un plan de capacitación donde solamente se vean, el propósito sea mejorar los conocimientos y mejorar las habilidades. También voy a tener un componente muy importante dentro de lo que es la capacitación para poder formar y desarrollar competencias, ¿verdad? Si el grado de trabajo en equipo no es el que está el esperado en un diccionario de competencias, pues tendré que tomar acciones desde la unidad, la dirección, la gerencia de recursos humanos para poder promover el desarrollo de competencias a través de procesos de capacitación o formación. Igualmente, la movilidad, ¿verdad? Está muy de moda los planes de sucesión, pero tanto la capacitación como los planes de sucesión tienen que ser herramientas que apunten a largo plazo, ¿no? No solamente para una gestión que es a corto plazo. Yo debería pensar en planes de sucesión que permitan, ¿sí? En algún momento, en base a los descriptores del puesto, ir fortaleciendo esas competencias que yo demando, así como los conocimientos específicos para cada área, ¿verdad? Es un resumen muy breve de lo que es la relación del descriptor del puesto, es que voy a reiterar personalmente desde mi experiencia personal como gestor de recursos humanos en mi país, en Bolivia, considero que es el elemento más importante para iniciar cualquier modelo de recursos humanos. Y como les decía, nada restrictivo considero yo a ninguna organización, sea pública, privada, sin fines de lucro. No hay ningún tipo de restricción y más bien considero es una necesidad, ¿no? Bien, he querido cerrar mi intervención con hablarles del descriptor del puesto en Recursos Humanos 2.0. En varias páginas vinculadas a lo que es la gestión de recursos humanos, a podcasts que se relacionan con recursos humanos, pues nos hablan de lo que es recursos humanos 2.0. Y considero que para poder iniciar y empezar a vincularnos con lo que es esta línea, estos nuevos lineamientos, estos nuevos modelos que están vinculados a la web 2.0, pues, debemos empezar a actualizar nuestra información de recursos humanos, ¿no? Es algo que parece muy sencillo, pero en realidad resulta en muchos casos ser una misión titánica. Pero creo que es muy importante que nosotros como gestores de recursos humanos empecemos a digitalizar información de todos los procesos de recursos humanos para tener acceso virtual a la misma, ¿verdad? Y ahí es donde sí realmente podríamos hablar de modelos de recursos humanos en web 2.0.
Hay mucha información acerca de la diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0, pero la verdad es que siempre yo lo he entendido y les comparto de la siguiente manera, ¿no? La web 1.0 era como le denominábamos antes a las navegaciones que teníamos en páginas donde no teníamos la oportunidad de interactuar en recursos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros veíamos publicaciones en páginas web y lo que hacíamos era postular o nosotros como empleadores publicábamos nuestras convocatorias en la web, en nuestras páginas web. Actualmente la web 2.0 nos permite interactuar, ¿verdad? Tenemos aplicaciones para poder, y tenemos sistemas que podemos comprar actualmente, ¿sí? Para que poder desarrollar nuestros procesos de recursos humanos, tanto de formación o capacitación, de evaluación del desempeño, de reclutamiento, en línea, ¿no? Es decir, la web 2.0 nos ha permitido que podamos ya no solamente tener información o extraer información, sino también interactuar, ¿no? Con todas las redes sociales que tenemos actualmente, las plataformas de capacitación, pues ya no hay impedimentos, ¿verdad? Ya no hay, como quien dice, excusas para poder integrarnos a estas nuevas formas de hacer gestión del talento humano. Y bueno, el uso de plataformas que ya conocemos, que nuevamente voy a reiterar, ¿no? Preguntas que son comunes y me decían, generalmente las empresas grandes son las que tienen acceso a plataformas. No, si yo deseo ahora tener, por ejemplo, una plataforma de capacitación, pues hay muchas empresas, organizaciones que se dedican ahora internacionalmente como módulo a la capacitación, que me permiten tener hospedaje gratuito de cursos virtuales, de aulas virtuales, ¿verdad? Entonces ya no resulta un impedimento. Pero considero que la clave nuevamente es empezar por la digitalización y tener muy claro que el descriptor de puestos es una herramienta que sí debe estar vinculada con todos los procesos de talento humano, de recursos humanos, de gestión del personal. Quedo atento a consultas, comentarios. Agradezco nuevamente al ingeniero Reinaldo por haberme invitado a participar de este webinar. Espero que haya sido la información útil y pues presto también para poder coadyuvar en cualquier consulta o también compartir criterios. Muchas gracias. Muy bien, ha sido la participación de Antonio Melgar. Muchas gracias a ti. Y tenemos este curso para esta semana también justamente de recursos humanos. Es que te agradezco por esta interesante exposición y estaremos contigo esta semana compartiendo el curso programado.